diferenciación. La diferencia de potencial se establece claramente en el vehículo, en el generador electroquímico que se llama batería. Si ustedes analizan bien, la polaridad que tiene una batería me dice a mí implícitamente la acumulación de un lado de átomos y la acumulación del otro lado de átomos. En ambas dos condiciones, ¿verdad?, hay un desequilibrio total, donde vamos a tener de un lado negativo, lo ven aquí a su izquierda, y del lado derecho positivo. Una esperando acceder a la otra electrones. Sí, claro. Y no solo eso, señores, sí, y se establece lo que nosotros llamamos corriente eléctrica. La corriente eléctrica en esa se ve claramente, ¿verdad?, si ustedes lo analizan bien, como el birecorrido que se establece en ese circuito va a la postre a dar una energía. La energía va a ser lumínica y calórica. Y la energía se va a manifestar, como les repito, en forma de luz y calor. Y vamos a entender de que la energía es el producto del desequilibrio que hay y el empuje que reciben los electrones en el medio. ¿En cuál medio? Bueno, señores, entre más y menos se establece un medio desequilibrado. Cuando ese bombillo logra permitir servir de paso y los iones positivos y iones negativos estén totalmente ya equilibrados en su parte atómica a nivel del átomo, en su parte positiva negativa, el bombillo ya no va a alumbrar más. Ya no va a alumbrar más porque no hay empuje, señores, y si no hay empuje, no hay fricción. La fricción se da por la resistencia. ¿Y de dónde se genera calor y luz? De hecho, el que ustedes sepan, a la postre, el calor me da la luz, porque incandesce. Pero lo habíamos hablado, ¿por qué era que el bombillo no se quemaba? Siempre y cuando esté alumbrando, ¿por qué era que no se quemaba? ¿Por qué era que no se quema? Si hay incandescencia, y además de haber incandescencia, sí, es una resistencia, pero ¿por qué no se quema? Está bien, partamos del hecho. Vean el bombillo ahí al centro, notan donde hay luz. Al pasar los electrones hay un paso restringido y están pasando. Al generar calor, el tungsteno, que es el filamento, se pone al rojo vivo y alumbra. Pero ¿por qué no se quema, señores? ¿Por qué era que habíamos dicho que no se quemaba? No, está bien, está dentro del contexto de una ecuación. Sí, está bien, es un conductor, usted no es un conductor, presenta una resistencia para que haya ahí encandecimiento, generación de luz, pero ¿por qué el bombillo no se quema? ¿Qué está pasando? No hay oxígeno. Porque no hay oxígeno, señores. Dentro de un bombillo hay un medio en donde no hay oxígeno. Y usted, para que haya un incendio, tiene que haber calor, material, o sea, combustible y oxígeno. Si hay calor, ¿verdad?, hay material, o sea, combustible, y hay oxígeno, simplemente se quema. Pero gracias a la carencia de oxígeno, nosotros siempre vamos a tener un punto resistivo incandescente que no va a prender fuego. Pero tarden en quebrar el bombillo, ¿qué pasa? Se quema. Muy bien, eso les queda ahí. Digamos, en ese dibujo, si ese filamento se llega a quemar, ahí entonces se detienen los positivos y se... Muy bien, es un punto medio en que un lado conecta negativo, que le vamos a llamar lado de descarga, y positivo, que se llama lado de carga. Cuando yo me refiero al circuito lado de carga es positivo, lado de descarga es negativo. ¿Por qué? Porque así funciona bajo ese principio de la electricidad, el sentido inercial de la electricidad. Entonces sí, ahí se detendría todo. Claro, queda un circuito abierto. Y para muestra un botón, vamos a hablar un poquito de lo que son circuitos abiertos. Bueno, nosotros que el parte electropositivo se desgasta más rápido el agua. Vamos a ver. La energía toda produce un tipo de erosión. La electricidad no es ajena a esto. El concepto de electroerosión existe. Y donde haya un arco voltaico, oigan qué interesante, va a haber electroerosión.
Entonces, ¿qué le llamamos como electroerosión? Al picado que genera un arco eléctrico. Si ustedes ven una bujía de encendido que se forma entre el electrodo a tierra y entre el electrodo positivo, se forma un arco. ¿Cuál se desgasta? ¿El negativo o el positivo? El negativo. Positivo. El positivo, señores, el positivo se desgasta, la tierra va. Por así el sentido polar va de más a menos. Entonces, vean qué interesante. Perdón, de menos a más. Vean qué interesante. Le vamos a llamar electrodo central a la bujía y va a ser el electrodo positivo. Por ahí viene la corriente de descarga de la bobina, ¿se acuerdan? Avanza, todo eso es positivo. Todo eso es positivo. Cuando se toca con la rosca, dobla el piquillo aquí y el salto se produce de electrodo central a electrodo negativo. ¿Ven? El choque. El que más se desgasta es el positivo, porque él desprende la energía y ahí es donde se potencializa. Sí. El desgaste siempre va a ser en ambos, pero siempre se va a manifestar más en un lado. ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron, o los que han trabajado en platinos? El platino siempre produce un arco voltaico donde se separa el móvil del fijo, que es el yunque de tierra. Eso siempre provoca un desgaste y según sean las capacidades del condensador, ¿verdad?, que sea mal empleado, el agujero siempre se va a manifestar en ambos lados, pero con más violencia. Si todo está bien, siempre en el positivo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que quiero establecer, señores? El paso de los electrones siempre va a generar una erosión. Cuando hay un salto, cuando está pasando por los cables, genera otros conceptos que después nos vamos a ver. ¿Preguntas, señores? Ok, ahora vamos a ver la teoría del circuito. Qué buen mouse. Sí. Veanlo aquí, señores. Aquí está. Ahora vamos a hablar del circuito. Ya les expliqué la diferencia entre electricidad y corriente eléctrica. Ya les expliqué las magnitudes de voltaje, tensión y resistencia. Les expliqué también el sentido de la corriente. Yo les explico ahora que cuando hay un camino establecido de la corriente eléctrica se le va a llamar circuito. ¿En qué diferencia un circuito de simplemente una sobrecarga? Una sobrecarga descontrolada, por ejemplo. Yo les explico que si ustedes agarran un cable largo y lo pegan entre más y menos de la batería, eso no es un circuito. Ahí hay un descontrol, una sobrecarga. Todos los amperios o electrones, para hablar en un idioma, van a tratar de pasar a como haya lugar, de un lado al otro para equilibrar. El descontrol es tal y la fricción es tal que el cable se va a poner incandescente y los postes de plomo se van a fundir. Ok, pero cuando establecemos lo que tenemos en la imagen es un circuito. Un circuito está dentro del contexto de una ecuación, donde las tres variables se juntan. ¿Cuáles tres variables? Voltaje, resistencia y intensidad. O, dicho en términos, resistencia, tensión e intensidad. Amperios, electrones, voltios y ohmios. Todos ellos se juntan. Y me dan pie a mí que dentro de ese cálculo matemático, ese bombillo va a tener cierta resistencia. No va a ser, oigan qué interesante, no va a ser una sobrecarga. Esto no va a ser una sobrecarga, porque el sentido o la naturaleza del circuito tiene componentes que lo hacen especial. Primero, está dentro del contexto matemático. Segundo, hay presencia de una fuente, hay presencia de un protector, hay presencia de un interruptor, hay presencia de un consumidor y queda establecido como un circuito. Ok, voy a enseñar las partes. Todo circuito que veamos de aquí en adelante va a tener una fuente, un protector, un switch, un bombillo y conductores.
tierras, conductores. Eso es un circuito. Cuando la palabra diga circuito, la gente imagina un chispazo. Vean qué interesante. Usted le dice a una persona, mire, es que yo armé un circuito, y usted en su mente está pensando en chispas. Un circuito no, un circuito es un camino de la corriente eléctrica y está formado por fuente, por consumidor, por relevador, si tiene, protector, interruptor y todo. Ok, ahora vean qué interesante. Eso es un circuito. Está compuesto por La fuente, un protector, un consumidor. ¿Qué puede ser un consumidor? ¿Sí? ¿Qué más? No, un swing es un consumidor. Un arrancador, ¿qué más? fuente, protector y Un consumidor. un radio, un pito, un solenoide, Todo todo eso. Hoy vamos a ver lo que es el circuito abierto. Se dice que un circuito, ya les expliqué que un circuito es el camino a seguir de la corriente eléctrica, que tiene un inicio y un final, que está compuesto por una fuente, un consumidor, un protector, un interruptor. Eso es un circuito, pero hay dos tipos de circuito, o dos condiciones de circuito. Circuito abierto, circuito cerrado. Descríbame, compañero, ¿qué es circuito cerrado? Circuito abierto. Y es cuando una línea se encuentra abierta. Muy bien. ¿No se completa qué, señor, el recorrido de qué? Muy bien. Yo le pregunto, ¿se equilibra un sistema en circuito abierto? Sí. Pero ¿cómo es eso? A ver, repito, ¿se equilibra un sistema en un circuito abierto? No, porque el recorrido se entrecorta, ¿me entiende? El circuito abierto no permite ese equilibrio. Pero ahí eso es un switch, ¿verdad? Eso es un switch y está abierto o cerrado. Abierto. Muy bien, entonces el circuito es Abierto. O sea, quiere decir que los electrodos que iban corriendo a buscar el equilibrio Quedan en el switch. quedan interrumpidos. Eso se llama circuito abierto. Ahora, alguien abrió el switch, pero, William, ¿de qué otra manera se puede abrir un circuito? Solamente cuando el dueño del circuito cierra el interruptor, o de qué otra manera? Por medio de un relé. Muy bien. Un circuito, dentro de contexto, usted lo puede abrir y cerrar, por ejemplo, con un relevador, con un interruptor, con un solenoide, con un dispositivo electromagnético. Se puede cerrar. Pero ahora dejémonos de cosas que están dentro del contexto. A nivel de un problema, se puede abrir un circuito. Claro, perfectamente. Entonces eso les queda claro. Los circuitos se Por pueden. ejemplo, profe, cuando un cable se puede aterrizar a la tierra, sería un circuito abierto, ¿no? Sí, claro, por eso vamos a ver la naturaleza de los circuitos abiertos. Vean qué interesante. Circuito abierto es aquel que no completa el camino. No sé si me entienden, que se abrió, ya sea por causa justificada o no justificada. Hay circuitos cerrados como ese. Ahí vean ustedes que el circuito, el bombillo enciende y empieza el desequilibrio. Cada vez que nosotros tocamos un pito, activamos un relevador, encendemos unos halógenos, cada vez que yo cierro un circuito, empiezo a darle consumo. Empiezo a usar la diferencia de potencial como medio energético para que me mueva el consumidor. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Entonces cuando uno enciende las luces se cierra el circuito. Exacto. Ahora sí. Entonces, tres conceptos tienen que quedarles claros a partir de hoy. ¿Qué es un circuito y cómo está conformado? Entra a ingresar. Batería, fusible, que es el protector, consumidor, tierras y conductores, todo eso conforma un circuito. Hay circuito abierto, aquel que no completa, y circuito cerrado, aquel que completa.
y vamos a enfrentarnos a la naturaleza de las fallas. Esto se le llama cortocircuito. Cuando nosotros hablamos de cortocircuito, don William, estábamos expresando que, vea el dibujo. ¿Qué estamos expresando? Puede ser que hay bronce con hierro. Muy bien, hay bronce con hierro y bronce. Pero ¿qué quiere decir la palabra cortocircuito, compañero? De que no, es un circuito abierto, digamos. No, hay una diferencia entre un circuito abierto. Vean qué interesante. Está medias. Oiga, qué interesante. Está, por decirlo así, un positivo pegando con un negativo, ¿verdad? Muy bien, entonces vean qué interesante. En un circuito abierto, porque si usted me lo contesta así en un examen está mal, en un circuito abierto no se completa la llegada a tierra. ¿A dónde mueren todos los circuitos, señores? Tienen que pensar que mueren a tierra. Realmente es al revés, más bien la polaridad negativa está exenta, en exceso tiene electrones y los deposita a la carencia, que es más. Pero en las investigaciones que hicieron nuestros antiguos científicos, pues se estableció el sistema convencional, pero ya sabemos que es todo lo contrario. Ahora, si establecemos esto, señores, tenemos que establecer que un cortocircuito nunca completa tierra, nunca, porque hay un switch abierto o porque un cable mecánicamente se corta. Pero cuando hablemos del cortocircuito, sí completa el viaje a tierra, nada más que lo hace por otro medio, por otro lado. Entonces, vean qué interesante. Ya les estoy diciendo que es un cortocircuito. Es cuando la corriente omite pasar por donde ella fue, Por donde ella tiene que pasar. por donde ella tiene que pasar y encuentra su camino a tierra por otro lado. Eso se llama cortocircuito. Sí, le cortaron el recorrido. Y yo les hago una pregunta, si están entendiendo la teoría de la electricidad y la corriente eléctrica. Cuando se produce un cortocircuito, ¿hay equilibrio o no hay equilibrio? Sí, Sí, sí. No hay. Se está produciendo. Está. Muy bien, vean que hay respuestas encontradas. Voy a hacerles esto. Esto es una batería bien cargada, tiene un desequilibrio, una diferencial de potencial, un buen voltaje. Pero yo pongo un bombillito a que trabaje, desgraciadamente no me fijé, el cable se cortó y pegó con hierro, entiéndase por hierro, bloque de motor, carcasa de caja, carcasa de transfer, carcasa diferencial. A eso se le llama hierro. Y el cable al tocar, el cable que era positivo toca menos y se da Balance, el equilibrio. equilibrio. Es como cuando pone el cable. Muy bien. Entonces, detalle interesante de la naturaleza del cortocircuito, siempre va a dar, Busca el equilibrio. busca el equilibrio. De una manera violenta, ya lo vamos a ver. Tienen que entender esto, señores. Un cortocircuito es brincarse un pedazo y ir a tierra, pero por otro lado, donde no le tocaba ir. Y hay dos maneras de llegar a tierra, Rubén, hay dos maneras de llegar a tierra. Una se llama bronce a bronce y otra se llama bronce y hierro. Solo esas dos maneras. Por su naturaleza son diferentes. Voy a explicarles bronce a bronce. El arnés es así, señores, a veces transporta hasta 50 cables, si ustedes lo saben. Cuando hay movimientos friccionantes, la mecánica del cablecito, o sea, su cuerpo, establece fricciones y a veces se rozan y se llegan a pelar y toca bronce con bronce. A esto se le llama un cortocircuito bronce-bronce. Estos cortocircuitos a veces no producen ni humo ni nada, simplemente encienden luces que están como endiabladas, dice Pero Pedro. entonces en ese toque sería en el mismo arnés un cable como el otro. Exacto, es un cortocircuito llamado bronce a bronce. Entonces, interesante, el
alimenta, vean qué interesante, a otros cables, ¿verdad?, de tierra y encienden cosas que usted ni se explica. Por ejemplo, le meto freno y me enciende una bendita. ¿Y pero qué es esto? O enciende marcha atrás. Pero esto se le metió el diablo completamente. ¿Me entienden? Es un corto donde lo que tenía que encender lo enciende, pero enciende otras cosas. Pero vean qué es esto. Le bajo frenos, lo enciende. Y vean las demás luces de parking todas encendidas. Apenas bajo el freno. Entiéndale que el circuito de la marcha de freno le está dando tierra a otros circuitos. Pero bien que mal en ese momento irían de la mano, digamos. ¿En qué sentido? Sería la misma línea que alimenta la luz de freno y la luz de reversa y... Sí, claro, porque ya usted en el arnés no sabe qué desgracia vaya a pasar. Eso sí se peló un cable, y si se pelaron tres. Por uno solo, donde yo lo aplico, él iba con positivo ahí y encuentra tierra por otro lado. ¿Me entienden? Bronce. A veces ni huele nada, ni le llega nada, ni se calienta nada, porque él sigue un camino resistivo a tierra. Nada más que en el camino enciende un montón de luces que no tenía que encender, porque era positivo y tocó tierra. Cuando lo ves, te echando como los cables. No, en este tipo de bronce a veces no es tan violento. El que sí es violento es el que vamos a ver ahora. Bronce y hierro. Un circuito, pónganme atención, bronce y hierro, siempre, casi siempre, en la totalidad de los sucesos, de los eventos, incorpora un fusible quemado. ¿Entienden? Porque es tan violento, es un cable vivo que tocó, en vez de darle alimentación de carga al elemento consumidor, se lo brincó, no encendió pero tocó hierro. Y al tocar hierro, él trata de equilibrarse, pero es tanto lo que va a pasar por ahí que siempre se funde un fusible protector. ¿Me entendieron la naturaleza del cortocircuito? Una cosa es circuito abierto, otra cosa es circuito cerrado y otra cosa es cortocircuito. Son tres conceptos diferentes. Y para que ustedes lo comprendan, yo tengo que evaluarles a ustedes los cuatro. Oigan, cortocircuito, circuito abierto, circuito cerrado y sobrecarga. No se parecen en nada, aunque están relacionados. ¿Todo les quedó bien claro los cuatro conceptos? Sobrecarga es el más sencillo. Sobrecarga es simplemente un flujo desbordado de electrones. Con el ejemplo que les di, una varilla, protector. sin consumidor, sin protector, sin nada. Una soledad. Un flujo desbordado de electrones. Eso no tienen ni que memorizar, solo se acuerdan ustedes agarrando una varilla de media y pegándola entre los postes. Quemada. Exacto, quemada, porque hay liberación de energía calórica. La palabra lo dice. Sobrecarga. Algunos se le confunde estos cuatro conceptos: sobrecarga, cortocircuito, circuito a positivo, circuito a bronce, circuito a hierro. ¿Les queda claro? Ok. Vamos a hablar un poquito de simbología. La simbología es el medio representativo cómo el hombre interpreta una gráfica. De una manera representativa, los símbolos hacen posible la lectura de los gráficos, de las diagramas. Si usted no sabe leer la simbología, tiene problemas cuando analiza un diagrama. Por ejemplo, vean aquí, la batería para efectos del pulso la vamos a representar no así tan exagerada, sino así, vean, señores, con nada más y nada menos que 4 palillos. El más corto siempre va a ser el negativo y el más largo positivo. ¿Todos les queda claro lo que es batería? Fusible, el fusible lo vamos a representar así como dice allá. Vean que la representación del fusible yo la puedo hacer así. Y siempre le dibujo 2 puntos, fusible. Siempre vamos a trabajar con fusible así.
ese que dice Enlace, sí, no, masa, me interesa masa. Masa se va a representar de la siguiente manera. La podemos representar así o así. Cualquiera de esas dos son negativas. Si ya se quieren entrar más en detalle, una les va a hablar de lo que es tierra y otra de lo que es masa. Pero para efectos del curso está bien. Luego, bobina, ¿cómo la van a representar, señores? Siempre que hablen de bobina, para efectos del curso y evaluación, este va a ser el signo. Pero también si me hacen esto, es válido. Cualquiera de esos es válido. Para conectores en línea, ven, macho, hembra, hembra, macho, ¿lo ven? para resistencia. Para resistencia usted puede usar esta o esta, para efectos del curso. Si yo les digo, bueno, dibujen un solenoide, Pero ese sería la bobina. ¿Sí? usted puede hacer esto. ¿Y una bobina qué es? Sí, resistencia. La resistencia. Entonces, para efectos del curso, para que yo les diga, bueno, diseñen el diagrama de algo, usted puede usar eso. Bobina como resistencia. Es lo mismo. Es lo mismo. Si usa este 8, también yo entenderé que es una resistencia. Aunque sabemos que todos los elementos que tengan formas diferentes, una bocina se representa con una imagen, un foco con otra imagen, pero estamos hablando de resistencias. Ok, esas son las que más vamos a usar. Vamos a usar también esta otra. Profe, en un caso de una bujía de precalentamiento es una resistencia. Es una resistencia. Como el que dure los 3, 5. Interruptor, interruptor, relevador, ok, lo primero que les voy a pasar lo primero que les voy a pasar es el material de apoyo de esta primera lección. Se los voy a pasar por el WhatsApp como PDF, entonces tienen que tener algún programa que codifique PDF. O se los paso al correo. Esto de Dios, eso no me interesa. Es un interruptor, ¿verdad, profe? ¿Qué es? ¿Ya va, verdad? Vean, aquí tienen bobina, algo interesante. Bobina. Motor sí me interesa, eso lo vamos a usar siempre que usen el símbolo de motor. Vean qué interesante. Motor siempre lo van a representar así, con la M aquí adentro. Empalmes, el empalme lo van a representar siempre con el punto unido. Y si dos cables no se empalman, esto es un empalme de 4, y si dos cables no se empalman, le hacen este detalle, vean, ¿lo ven? Esos son empalmes. Empalme que no se une y empalme que sí se une. Si se une, ya no se llama. El M que tiene ahí, ¿qué es? Eso es empalme y cable que no se une. Si se une, se llama nodo. ¿Se acuerdan la palabra nodo? Y cuando lean nodo en cualquier libro va a ser empalme con punto. Si no dice nodo y trae el dibujo que está abajo, es simplemente el cable pasa sin tocar al otro. ¿Cuál? Esto es este, que no se une. Ok, 4 y 6 sí me interesan a su lado derecho superior. Vean, este sí me interesa, cada vez que vean este símbolo es macho y hembra.
Macho y hembra, ¿no? Allá se ve, vean. La hembra, vean cómo se pone la hembra. Es lo mismo que lo dibuja al revés, vean. ¿Lo ven? Igual hembra y macho. Y eso sería, ¿qué? Conectores. Sí, cuando usted encuentra un arnés y un conector, en la imagen que le representa la gráfica le ponen aquel juego de múltiple, ¿lo ven? Ajá. Es un conector de ¿cuántas vías? 3. 3. Aquí vamos a ver un tema que se llama diagramatización. Entonces, el primero que vamos a ver es Bosch, luego vamos a ver denso un poquito y luego vamos a ver podemos ver denso, podemos ver Bosch y hay otro que es americano que podemos ver. No. Es que Siemens usa Bosch, porque Siemens y Bosch, aunque son competencia, que ya no existe ni Siemens se disolvió, ahora se llama Continental. La empresa Continental absorbe a Siemens y ya usted, todas aquellas piecitas eléctricas que usted compraba que es en Siemens, ahora va a decir Continental. Ok, ¿alguna duda, señores? ¿Alguna duda, señores? Vamos ubicados con el tema. Algo no han entendido, señores. A mí me preocupa algo, no preguntan mucho. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que le dije yo a usted? No preguntan mucho. Eso me da a mí a pensar dos cosas. O entendieron todo o no entendieron nada. Ok, ahora sí, vamos a ver este otro concepto. Está por aquí. Los dios, profe, No, aquí no vamos a ver eso hasta que, si ganan este curso y pasan al módulo 2, vamos a hablar. Ok, magnetismo. Si ustedes se van a abordar temas y se van a meter de verdad a aprender, ahora el vehículo está sufriendo un cambio radical en lo que es el motor de combustión interna. Ahora se habla de vehículo eléctrico y vehículo híbrido, y mezclas entre híbrido y eléctrico, y hay de todo para tirar para arriba. Pues uno de los conceptos más importantes a abordar para entrar ubicado cuando le hablan de motores sincrónicos, motores asincrónicos, motores de imanes permanentes, motores a pasos, es el magnetismo. Si usted empieza a entender la base, la crema innata de lo que es el magnetismo, cuando llegue a ver todo este tipo de motores eléctricos, usted va a estar súper pellizcado. ¿Por qué? Porque todo tiene raíz en el magnetismo. Entonces vamos a hablar de que existen unos materiales que tienen condiciones en su atomosidad, en la forma, en la manera, en la estructura atómica, que tienen una característica muy especial. Tienen el poder de atraer materiales ferrosos, metales ferrosos. A esto se le llama magnetismo. La palabra magnetismo viene de magnetita, y magnetita viene de una isla que existía en la antigua Grecia, donde había una piedra de color oscuro que le dijeron magnetita, porque la isla se llamaba Magnesia, ¿me entienden? Y magnetita era en una cueva, una túnel que excavaron y sacaron esa piedrita, que le llamaron magnetita. La isla era Magnesia. Entonces de ahí viene la palabra magnetismo. ¿Qué característica a nivel hace que los materiales sean magnéticos? Pues simplemente vean lo que les voy a decir. En los materiales comunes y corrientes, los átomos tienen cada uno su núcleo, y alrededor del núcleo tienen sus órbitas, y hay átomos por aquí con sus núcleos, ¿cierto? En los materiales convencionales que no son magnéticos, las vueltas que dan el electrón, unas giran para acá, otros giran para acá, otros giran para acá, otros giran para acá. Y nótense que no hay una secuencia sincrónica del lado a donde orbitan los electrones. Pero vean qué interesante. En los materiales magnéticos, señores, todos los átomos en sus órbitas, los electrones giran en un solo sentido. Y eso provoca una condición tal que el imán puede atraer materiales ferrosos. ¿Ven qué interesante?
Esa es la condición de por qué un pedazo de hierro no jala y otro pedazo de hierro jala. La condición magnética se le puede dar a un metal mediante inducción eléctrica o bajo otros procesos de metalurgia. Pero entonces definamos magnetismo. Magnetismo es la capacidad de atraer. Exacto, materiales ferrosos. Hay imanes artificiales e imanes naturales. Usted va y compra en una librería para que el chiquillo se quite esa necesidad de estar jugando. Le compró los imancitos y usted puede tener imanes parlantes. Los parlantes funcionan bajo ese concepto. Ok, ¿qué necesitamos saber de magnetismo? Un imán, señores, siempre va a tener dos sentidos polares. Quiere decir que ese campo invisible de atracción se manifiesta de norte a sur constantemente. Viaja de norte a sur y es muy fuerte. ¿Dónde se concentra más el campo magnético? ¿En los extremos o en el centro? ¿Dónde cree usted que se manifieste más el campo magnético? En los del centro. ¿Ustedes qué dirían? En los polos, recuérdense. Los campos magnéticos siempre se manifestarán con mayor fuerza y ahínco en sus extremos. Porque ellos por la polaridad no pueden tampoco unirse, ¿no? No, ellos no pueden juntarse, pero si usted agarra un imán y lo parte en dos, ¿qué tiene? Dos imanes, pero con capacidad magnética menor. Quiere decir lo siguiente: un imán por sí solo, por la naturaleza magnética, siempre va a tener dos polos. Y las líneas magnéticas viajan de norte a sur. Véanlo ahí, de norte a sur. Eso por el lado externo. Por el lado interno viajan obviamente de sur a norte. Ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de un campo magnético manifestado ahí en sus polares. Vean. Entonces, a la pregunta, ¿de dónde a dónde viajan las líneas magnéticas? Para efectos, cuando veamos el motor de arranque, siempre vamos a hablar de norte a sur. Y ahí tiene la respuesta. ¿A dónde se manifiesta con mayor ahínco? A los lados, en los puntos polares. Ahí es donde hay la mayor concentración. Entonces, cuando veamos electrónica y veamos sensores inductivos tipo magnetoresistivo, tipo Hall, nosotros vamos a ver que se cumple la teoría de que el espectro magnético siempre se manifiesta más en los extremos polares. Como un distribuidor óptico. Como un distribuidor óptico, pero eso no obedece a sistemas basados en el magnetismo. Eso lo vamos a ver, pero el efecto Hall, sí. Ok, vean acá, polos de igual polaridad, ¿qué se están haciendo ahí? ¿Se atraen o se repelen? Se repelen. Pues en lo que es la naturaleza magnética, siempre los polos del mismo símbolo se rechazan. Norte con norte se rechaza, sur con sur se rechaza. Eso no lo pueden olvidar. Interesante. Y vamos a ver que polos de diferente polaridad se atraen. ¿Entendieron eso? Por la estructura atómica del material magnético siempre va a suceder esto. N con N se repele. S con S se repele. Norte con sur o sur con norte se atraen. ¿Lo tienen? Okay. Vamos a terminar exactamente después de este último. ¿Tienen duda con lo que están viendo ahí? ¿Ahí? Ok, ahora sí. Mañana vamos a ver estos tres materiales. Uno se llama permeable, otro se llama reductor y otro se llama paramagnético. Mañana vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ver esto? Porque los nuevos sensores
y las nuevas tecnologías que involucran motores eléctricos que se están viendo por decenas, por ejemplo, direcciones asistidas, incorporan los tres conceptos en y no solo eso, sino en la parte sensorial. Entonces, tres tipos de características en los imanes son su condición: paramagnéticos, permeables y resistores. Entonces van a apuntar eso ahí, que quedamos ahí. Permeables, reductores, permeables, oigan bien, permeables, reductores, y paramagnéticos. Esos son los tres conceptos que quedan para iniciar mañana. Igual a las 6, traten de llegar todos a punto para siempre comenzar y que nadie se atrase. Esos eran los Tres tipos de características de los materiales, características magnéticas de los materiales. Si usted habla del aluminio, de la madera, si usted habla del magnesio, del litio, se clasifican magnéticamente como reductores, paramagnéticos o permeables. Y mañana vamos a explicar este concepto. Ok, señores, pasen buena noche.